La célula es la unidad estructural y funcional más pequeña del organismo. Podemos encontrar a la célula eucariota, que está presente en la mayor parte de los seres vivos del planeta, desde los seres minúsculos hasta los mamíferos grandes. Y la célula procariota, que está presente en organismos como las bacterias, que son mucho más simples pero de fácil reproducción. El cuerpo humano está formado por 37 billones de células y podemos encontrar una gran diversificación entre ellas para poder llevar a cabo diferentes funciones, permitiendo complementarse y cubrir las necesidades vitales de un organismo. Cada órgano es un agregado de muchas células que se mantienen unidas mediante estructuras de soporte intracelulares, y a su vez cada órgano o conjunto de órganos conforman un sistema. Esta es una célula eucariota. Sus dos partes más importantes son el núcleo y el citoplasma, y su principal medio líquido es el agua. Está presente en la mayoría de las células de un 70 a un 85%, a excepción de los adipocitos. Como podemos observar, la célula no es una simple bolsa de agua. En su interior vamos a encontrar distintos orgánulos celulares que vamos a mencionar a continuación. Comencemos con la membrana celular. Es una estructura fina, delgada y elástica que cubre toda la célula y tiene un grosor de tan solo 7.5 a 10 nanómetros. Su estructura básica consiste en una bicapa lipídica. Es una película fina de doble capa de lípidos, cada una de las cuales contiene una sola molécula de grosor y rodea de forma continua toda la superficie celular, impidiendo la penetración del agua. Esta membrana está conformada en su mayoría por lípidos y proteínas. Entre las proteínas podemos encontrar a las proteínas integrales, que se encuentran haciendo protrusión por toda la membrana, y a las proteínas periféricas, que a diferencia de las anteriores, ellas no van a penetrar la membrana en su totalidad, solamente van a estar en un lado de la membrana. Podemos encontrar también proteínas que van a cumplir funciones de transporte o de canal de transporte. El citoplasma está lleno de partículas diminutas y grandes, también de orgánulos dispersos. La porción del líquido del citoplasma en el que se dispersan los orgánulos celulares se llama cistosol y contiene principalmente proteínas, electrolitos y glucosa disuelta. El retículo endoplásmico es una red de estructuras vesiculares, tubulares y planas que están pegadas a la membrana nuclear. Puede extenderse hasta la membrana celular. En las microfotografías electrónicas demuestra que el espacio que queda dentro del retículo endoplásmico está conectado con el espacio que hay en la superficie de la membrana nuclear. El retículo endoplásmico lo podemos dividir en retículo endoplásmico rugoso y retículo endoplásmico liso. Tenemos el retículo endoplásmico rugoso, es denominado así por las rugosidades en su exterior causadas por los ribosomas que se encuentran adheridos. Existe un espacio en el interior del retículo rugoso llamado lumen, el cual va a proporcionar almacenamiento a las proteínas que son sintetizadas en los ribosomas, las cuales pasan dentro del retículo endoplásmico rugoso. Algunas de estas proteínas se mantienen en él, mientras que otras sufren unas transformaciones para ser enviadas al aparato de Golgi. La forma típica del retículo endoplásmico liso es una red poligonal en forma de túbulos. Estas estructuras son complejas y tienen un alto número de ramificaciones, lo que le da un aspecto similar al de una esponja. Se encarga principalmente de la síntesis de lípidos, del almacenamiento de calcio y de la detoxificación celular, especialmente en las células del hígado. El retículo endoplásmico liso es el compartimento principal en el que se sintetizan los lípidos que, por su naturaleza lipídica, no pueden ser sintetizados en un ambiente acuoso como lo es el citosol celular. Ribosomas. Nos encontramos una gran cantidad de partículas granulares diminutas que se conocen como ribosomas. Están formados por una mezcla de ARN y proteínas. Su función consiste en sintetizar nuevas moléculas proteicas en la célula. Las proteínas que están destinadas para la secreción al exterior de la célula son sintetizadas en los ribosomas que se encuentran al exterior del retículo endoplásmico rugoso, mientras que las proteínas que están destinadas a ir a la mitocondria y al núcleo se sintetizan en los ribosomas que se encuentran en el citoplasma. Aparato de Golgi. Está íntimamente relacionado con el retículo endoplásmico.
Tiene unas membranas similares al retículo endoplásmico liso y está formado habitualmente por 4 o más capas apiladas de vesículas cerradas, finas y planas que se alinean cerca de uno de los lados del núcleo. Este aparato es prominente en las células secretoras. Podemos observar pequeñas vesículas de transporte, también denominadas vesículas del Re, que continuamente salen del retículo endoplásmico y se fusionan con Golgi. Las sustancias transportadas se procesan después en Golgi para formar lisosomas y otros componentes citoplasmáticos. Lisosomas son orgánulos celulares que se forman por la ruptura del aparato de Golgi y después se dispersan por todo el citoplasma. Contribuyen al aparato digestivo intracelular. Permite que la célula digiera las estructuras celulares dañadas, las partículas de alimento que ha ingerido y las sustancias no deseadas como las bacterias. Vesícula. Otro de los componentes liberados por Golgi son las vesículas de almacenamiento, que se conocen como vesículas secretoras. Una de las funciones importantes de muchas células es la secreción de sustancias químicas especiales. Ejemplo, las vesículas secretoras que se encuentran dentro de las células acinares del páncreas. Estas vesículas almacenan proenzimas proteicas, enzimas que aún no están activadas, que se segregan más tarde a través de la membrana celular hacia el conducto pancreático, donde se activan y realizan sus funciones digestivas sobre alimento en el aparato digestivo. Peroxisomas. Son físicamente similares a los lisosomas. Sus funciones son metabólicas, contiene oxidasas y varias de estas son capaces de combinar el oxígeno con iones de hidrógeno derivados de distintos productos químicos intracelulares para formar peróxido de hidrógeno, lo cual es una sustancia muy oxidante que se utiliza junto a una catalasa que se encuentran en grandes cantidades en el peroxisoma, para oxidar muchas sustancias que de lo contrario serían venenosas para la célula. Ejemplo, aproximadamente la mitad del alcohol que ingiere una persona se desintoxica en los peroxisomas de los hepatocitos, siguiendo este procedimiento. Mitocondria. Se conocen como los centros neurálgicos de la célula. Sin ella, las células no serían capaces de extraer energía suficiente de los nutrientes y en esencia cesarían todas las funciones celulares. El número total de mitocondrias varía dependiendo de la cantidad de energía que la célula necesite y están centradas en aquellas porciones de la célula que son responsables de la mayor parte de su metabolismo energético. Está compuesta principalmente por 2 membranas de bicapa lipídica proteica. Los plegamientos múltiples de la membrana interna forman crestas o tabiques dedicados al metabolismo oxidativo. La matriz contiene grandes cantidades de enzimas disueltos que son necesarios para extraer la energía de los nutrientes. Estas enzimas actúan asociadas a las enzimas oxidativas de los compartimientos para provocar oxidación de los nutrientes, formando dióxido de carbono y agua, al mismo tiempo liberando energía. Esta energía se utiliza para sintetizar ATP. Contiene un espacio intermembranoso entre la membrana interna y la membrana externa, que contiene un líquido similar al citosol. Citoesqueleto. Es una estructura tridimensional, dinámica, que llena el citoplasma. Actúa como un músculo y como un esqueleto para el movimiento y la estabilidad. Uno de los componentes del citoesqueleto son los microfilamentos, que están compuestos predominantemente de un tipo de proteínas contráctil llamada actina. Los microfilamentos pueden llevar a cabo movimiento celular incluyendo desplazamiento, contracción y citocinesis. Tenemos los microtúbulos, quienes actúan como un andamio para determinar la forma celular y proveer un conjunto de pistas para que se muevan los orgánulos y las vesículas. Por último, los filamentos intermedios son fibras proteicas resistentes parecidas a cuerdas que desempeñan una función estructural mecánica en la célula. Son flexibles y resistentes, 2 propiedades óptimas para soportar las tensiones mecánicas. Centriolos son orgánulos tubulares agrupados de 2 en 2 que se encuentran cerca de la membrana nuclear. Tienen la función de organizar los microtúbulos y ayudan a determinar las localizaciones del núcleo y de otros orgánulos celulares. Núcleo es el centro de control de la célula. Contiene grandes cantidades de ADN, es decir,
Los genes, que son los que determinan las características de las proteínas celulares, como las proteínas estructurales, y también las enzimas intracelulares que controlan las actividades citoplasmáticas y nucleares. Membrana nuclear. Es una doble membrana que delimita el núcleo de la célula. Sirve para separar los cromosomas del resto del contenido celular. La envoltura nuclear aparece atravesada de manera regular por pequeñas perforaciones o poros que permiten el paso de ciertos materiales tales como ácidos ribonucleicos y proteínas entre el núcleo y el citoplasma. El nucleolo es la estructura del interior del núcleo, es consecuencia de una concentración de cromatina y proteínas. Es el lugar donde se sintetiza la mayor parte del ARN ribosómico y donde se ensamblan las subunidades ribosómicas. Eso ha sido todo por hoy sobre la célula eucariota. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para ver más contenido.